Yo le quería preguntar a Michael, yo no entiendo muy bien, porque aquí hemos hablado de que solo hay un ego. I want to ask Michael, because we've talked here that there is only one ego. Yes. Pero yo, hasta ahora, lo que yo he leído de Ramana, no lo he visto, no lo he visto escrito. But so far what I have read about Ramana, I haven't seen that. Quería que tú me dijeras cuándo lo dice, cómo lo dice, para ver si yo lo entiendo. I would like you to tell me where, how does he say it, to see if I understand it. Well, it is implied in many of his teachings. Bueno, está implícito, implicado en muchas de sus enseñanzas. There is one verse in Guru Vachaka. Hay un verso en Guru Vachaka Kovai. This teaching that there's one ego, it is called ēka-jīva-vāda. Jiva means the soul or the individual, so that is another name for ego. Esta enseñanza de que solo hay un ego se llama ēka-jīva-vāda. Jiva significa alma. It's soul in the sense ego, yes. Alma en el sentido de ego. So, in one verse in Guru Vachaka Kovai, Bhagavan said, I can't remember the exact meaning, but he said, though the scriptures, many texts talk as if there are many jivas. No puedo recordar el significado concreto, pero muchos textos, dice Bhagavan, que hablan como si hubiera muchos jivas. For those very earnest aspirants, para esos aspirantes muy honestos, who have it is something he says to the effect it is best with courage to accept that there is only one jiva, con el coraje de aceptar que solamente hay un jiva, and with that conviction to go within. Y con esa convicción para ir hacia adentro. I'm not because I don't remember the verse very clearly, but it's something to that effect. No recuerdo el verso demasiado claramente, pero era algo por el estilo. So there he says very explicitly. Entonces ahí lo dice muy explícitamente. But there are so many places where implicitly he says it. Pero hay muchos lugares donde implícitamente lo dice. For example, in verse 26 of Uludunapadu, he says, if ego comes into existence, everything comes into existence. Por ejemplo, en el verso 26 de Uludunapadu dice, si el ego viene a la existencia, todo viene a la existencia. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Si el ego no existe, todo no existe. Ego itself is everything. El ego mismo lo es todo. Therefore, investigating what it is, that means what ego is, por lo tanto, investigando lo que el ego es giving up everything. Es abandonarlo todo. That is because if we investigate ego will thereby be destroyed. Por lo tanto, si investigamos el ego, por lo tanto será destruido. And thereby we're giving up everything. Y por lo tanto abandonaremos todo. So that very clearly implies there is only one ego. Entonces, ahí muy claramente implica que solo hay un ego. Porque habla en primera persona. Because he speaks in the first person. In first person. In that place he just says ego. He doesn't say. En ese lugar solamente habla de ego. Yo entendía que cuando hablaba de ego es porque hablaba en primera persona. I understood that when he spoke of ego is because he spoke in the first person. But yes. The ego is the first person. Ego is the I. El ego es la primera persona, el yo. And many other places he implied this. For example, he taught us that this world is just a dream. Pero en muchos otros lugares implica esto. Por ejemplo, dice que este mundo no es más que un sueño. In a dream, there's only one dreamer. Y en un sueño solamente hay un soñador. In the dream, there are many people. En el sueño hay mucha gente. But the one who is dreaming sees himself or herself
as one person in that dream. Pero el que sueña se ve a sí mismo o a sí misma como una persona dentro del sueño. That dreamer is ego. Y ese soñador es el ego. So if this state is also a dream, there is only one dreamer. Entonces, si este estado es también un sueño, solo hay un soñador. But we also have to understand the reason why Bhagavan taught there's only one jiva. Pero también tenemos que entender la razón por la que Bhagavan enseñó que solamente había un jiva. It is obviously not something that we have to act in this world as if there are many jivas. Es decir, we have to act. Es decir, tenemos que actuar en este mundo como si hubiera muchos jivas. Because when we're looking outwards, Porque cuando miramos afuera, we see ourselves as a person. nos vemos nos vemos a nosotros mismos como a una persona. And we see many other people. Y vemos a muchas otras personas. And they seem to us to be just like us. Y nos parecen que son igual que nosotros. So it seems to us there's so many people in this room. It seems they're all seeing the same things. Nos parece que hay mucha gente en esta habitación y que todos están viendo la misma cosa. So in dream, for example, if we are hungry, Por ejemplo, en un sueño, si tenemos hambre, we have to eat dream food. tenemos que comer comida de sueño. And the dream food will satisfy our dream hunger. Y la comida del sueño satisfará nuestra hambre de sueño. It's not real food, No es comida real and the hunger is not real hunger. y el hambre no es hambre real. But the hunger seems to be real, Pero el hambre parece ser real, the food seems to be real, la comida parece ser real and the satisfaction of eating that seems to be real. y la satisfacción de comerla parece ser real. So long as we are looking outwards, the world seems to be real. Mientras estemos mirando hacia afuera, el mundo parece ser real. Other people seem to be suffering and enjoying life just as we are suffering and enjoying life. Otras personas parecen estar sufriendo y disfrutando de la vida de la misma manera que nosotros sufrimos o disfrutamos de la vida. So if, for example, we see a hungry person, Por ejemplo, si vemos una persona hambrienta, we don't just think, oh, this is just my dream, I can ignore this hungry person. puedo decir, bueno, esto no es más que mi sueño, voy a ignorar a esta persona con hambre. If we were hungry, we wouldn't say, oh, this is just a dream, I'll ignore my hunger. Si nosotros tuviéramos hambre, no diríamos, bueno, voy a ignorar esto, no tengo hambre. We would look for food. Buscaríamos comida. So when we see a hungry person, if we have food, we give to the hungry person. Entonces, si vemos a una persona con hambre, si tenemos comida, se la daremos. So in dream, kindness, compassion are all necessary. Entonces, en el sueño, la bondad y la compasión son necesarias. Because if we are not kind and compassionate, Porque si no somos compasivos o bondadosos, we are caring only about the person we seem to be nos preocupamos solo por la persona que creemos ser and not about the other people. y no por las demás personas. That is strengthening the ego. Eso está fortaleciendo el ego. But as we go deeper and deeper in this path of self-investigation and self-surrender, Pero a medida que vamos más profundamente en este camino de autoinvestigación y autorrendición, the difference between oneself and others seems less. We see ourselves, we can feel ourselves in others. la diferencia entre uno mismo y los demás, nos podemos sentir a nosotros mismos en los demás. Because the boundaries between ourselves and others are dissolving. Porque los límites entre nosotros y los demás se disuelven. So if we see a person who is suffering, we can't bear to see it. We suffer when we see someone suffering. Entonces, si vemos a una persona que sufre, nosotros sufrimos viéndola sufrir. That is the real meaning of compassion. Ese es el verdadero significado de compasión. Compassion means to feel with. Compasión significa to feel. To feel with, coming with. Sentir con. So we feel with others, so we feel their pain, we feel their happiness. Así que sentimos con los demás, sentimos su dolor, sentimos su felicidad, su sufrimiento. If someone smiles at us, Si alguien nos sonríe, we smile back. nosotros sonreímos de vuelta. It feels good when someone smiles at us. Nos hace sentir bien cuando alguien nos sonríe. The simplest kindness we can do to someone is to smile in a friendly way. La más simple forma de bondad es sonreírle a alguien.
Because everyone feels good to see someone smiling at them. Pero todo el mundo se siente bien cuando alguien le sonríe. So it is natural when we're looking outwards, because all these people see, you seem to be just as real as this person I am. Para mí, por ejemplo, tú pareces tan real como esta persona que yo soy. Though I am seeing from the perspective of this person, Aunque yo estoy viendo desde la perspectiva de esta persona, you seem to be every bit as real. So if I saw you suffering, it would seem to me, it wouldn't seem to me, oh, this is just a dream. entonces si yo te viera sufrir, no diría, esto no es más que un sueño. Your suffering would seem very real to me. Tu sufrimiento me parecería muy real. And it would pain me to see you suffering. Y me dolería verte sufrir. But if you give me a nice smile, Pero si me das una bonita sonrisa, I'll feel happy. me sentiré feliz. So this is all at the level of a dream. Everything is, the dream food is as real as the dream hunger. Entonces, en el nivel del sueño, la comida del sueño es tan real como el hambre del sueño. And the satisfaction of eating the dream food is equally real. Y la satisfacción de comer la comida del sueño es igualmente real. So when we're looking outwards, it doesn't matter that there's only one ego. When we're looking outwards, it's as if there are many egos. Entonces, cuando miramos hacia afuera, no importa si hay un ego, tenemos que actuar como si hubiera muchos egos. But in order to turn within, Pero a la hora de girarnos hacia adentro, in order to go deep within, we have to let go of everything else. para ir profundamente hacia adentro, tenemos que abandonar todo lo demás. So for turning within, that conviction that this ego, that's me, I alone am the one who is causing all this, because I alone am seeing it. Pero cuando vamos hacia adentro, tener la convicción de que yo solamente estoy viendo esto. All the suffering in the world seems to exist because I see it. Todo el sufrimiento del mundo parece existir porque yo lo veo. So if we have that conviction that I alone am the basis for all that I see, Si tenemos esta convicción de que yo solo soy la base de todo lo que veo, that'll give us more courage and more motivation to go deep within to find out who am I. eso nos dará más motivación y coraje para ir dentro y descubrir quién soy yo. And when ego dissolves, Y finalmente, cuando el ego se disuelva, we don't see everything. no vemos todo. But what we previously saw as everything, we will see to be ourselves. Pero lo que antes veíamos como todo, lo veremos como nosotros. In dream we see a big world, En un sueño vemos un gran mundo so many people in it, y tanta gente en él, so many events happening in it. y tantos eventos ocurriendo en él. And in dream we remember history. Y en un sueño recordamos la historia, We remember our childhood. recordamos nuestra infancia, We remember the science we've learned. recordamos la ciencia que hemos aprendido. But we see stars in the sky and we think, oh, they are 100 light years away or whatever. Vemos las estrellas en el cielo y recordamos que sí, están a cientos de años luz o lo que sea. All that seems very real while we're dreaming. Todo eso parece totalmente real cuando estamos soñando. But when we wake up, we recognize it was all only our own mind. Pero cuando nos despertamos nos damos cuenta de que solo era nuestra propia mente. That dream world didn't exist outside our mind. Ese mundo del sueño no existía fuera de nuestra mente. The substance of that world was only our own mind. La sustancia de ese mundo no era más que nuestra propia mente. Likewise, the substance of this world is only our own mind. De la misma forma, la sustancia de este mundo no es más que nuestra propia mente. If we understand that, if we have that conviction, that makes it much easier for us to go within. Si entendemos eso y tenemos esa convicción, eso nos hará mucho más fáciles girarnos hacia adentro. All the teachings Bhagavan gave us were all for a practical purpose. Todas las enseñanzas que nos dio Bhagavan era para un propósito práctico. Bhagavan had one aim, was for us to be happy. Bhagavan tenía un objetivo y era que fuéramos felices. And in order to be truly happy, we have to turn within and see what we really are. Y para ser verdaderamente felices tenemos que girarnos hacia adentro y ver verdaderamente lo que somos. So all the teachings he gave us were to help us to turn within. Así que todas las enseñanzas que nos dio eran para enseñarnos a girar para indicarnos que giráramos hacia adentro. So if any teaching we find difficult to accept, Y
Si una enseñanza la encontramos difícil de aceptar, we shouldn't worry about that. no deberíamos preocuparnos por eso. At least if we accept some of Bhagavan's teachings, that'll be a start. Al menos si aceptamos alguna de las enseñanzas de Bhagavan, eso será un comienzo. That will help us to go within. Eso nos ayudará a girarnos hacia adentro. But the more we go within, the easier it will be for us to accept all the deeper and more subtle teachings also. Pero mientras más vayamos hacia adentro, más fácil nos será entender las enseñanzas más sutiles y profundas también. And the more clearly we'll understand why Bhagavan taught this. Y más claramente veremos por qué Bhagavan nos enseñó esto. Bhagavan didn't, as you say, if you read talks and such books, it's not very obvious, but Bhagavan is teaching ēka-jīva-vāda. Por ejemplo, si lees obras como las conversaciones con Bhagavan, no está muy claro que él enseñara ēka-jīva-vāda. Because often he's talking as if there are many egos. Porque a menudo él habla ahí como si hubiera muchos egos. We can hardly do otherwise. We cannot but talk as if there are many egos. No podemos hacer otra cosa sino hablar como si hubiera muchos otros egos. Because if we act as if there's only one ego, there's no one for us to talk to. Porque si actuáramos como si solamente hubiera un ego, no habría nadie con quien hablar. It would be meaningless talking. But because it seems to us that there are many others like us, parecería inútil hablar con la gente, pero como nos parece que hay muchas personas igual que nosotros, we talk like we're talking now. hablamos como hablamos ahora. And by talking about Bhagavan's teachings, we encourage each other. Y hablando, como hablamos de las enseñanzas de Bhagavan, nos animamos los unos a los otros. So, in effect, when we're looking outwards, there are many egos. Efectivamente, en efecto, cuando miramos hacia afuera hay muchos egos. It seems as if there are many egos. Parece como si hubiera muchos egos. And we have to act as if there are many egos. Y tenemos que actuar como si hubiera muchos egos. But when we turn within, there's only one ego. Pero cuando nos giramos hacia adentro, solo hay un ego. We alone are responsible for all this. Nosotros únicamente somos responsables de todo esto. The solution to all the sufferings in the world La solución para todos los sufrimientos del mundo is to kill ourselves, this ego. es matarnos a nosotros, a este ego. Does that help? ¿Ayuda a eso? Pues sinceramente no mucho. Honestly, not much. Honestly, not much. Okay, fine. That's fine. Truly speaking, no, it is good to be honest. It's good. Es bueno ser honesto. It's good to be honest, not only with others. It's also good to be honest with ourselves. Es bueno ser honesto. Yeah, we need to be honest with ourselves in this path. Sí que lo que has dicho hay partes que me llegan. There are parts that help me. Yes. About what you said. No Yes. esté preparada para comprender todo lo que me has Yes. dicho. Maybe I'm not ready to understand everything that you said. The mere words will not enable us to understand Bhagavan's teachings. Meramente las palabras no nos permitirán entender las palabras de Bhagavan. To truly understand and accept Bhagavan's teachings, the only way is to put them into practice. Para verdaderamente entender y aceptar las enseñanzas de Bhagavan hay que ponerlas en práctica. The more we put them into practice, Mientras más las ponemos en práctica, that is, the more we turn our mind within and surrender ourselves, mientras más giramos la mente hacia adentro y nos rendimos, the clearer his teachings will become. más claras serán sus enseñanzas. And the understanding will naturally come from within. Y el entendimiento naturalmente vendrá desde dentro. So this spiritual path is a path of spiritual development. Entonces el camino espiritual es un camino de desarrollo espiritual. Like a small child, we don't try teaching PhD level nuclear physics to a small child. Como a un niño pequeño no les enseñamos un doctorado de física nuclear. That small child may one day be greater than Einstein.
Quizás ese niño un día sea más grande que Einstein. But as a small child, if you try and explain Einstein's theory of relativity, it won't mean anything. Pero si como niño intentas explicar la teoría de la relatividad de Einstein, no le dirá nada, no significará nada. So we understand what we can of Bhagavan's teachings. Así que entendemos lo que podemos de las enseñanzas de Bhagavan. We put them into practice as best we can. La ponemos en práctica lo mejor que podemos. And as we go along the path, our understanding will become deeper and clearer. Y a medida que seguimos en el camino, nuestro entendimiento se hará más profundo y más sutil. And we will see how very, very simple it all is. Y veremos cómo de simple todo es. Bhagavan's teachings are so, so simple. Las enseñanzas de Bhagavan son muy simples. Very simple to understand, Muy simples de entender, but difficult for most of us to accept. pero difíciles para la mayoría de nosotros de aceptar. Because we're not yet, it's not about this, it's about this. No es de esto, es de esto. Es de nuestra disposición a rendirnos a nosotros. Yes. The mind is the one that doesn't want to accept. Well, yes, but it's because of our unwillingness to surrender. That is why we don't want to accept all this. Pero debido a nuestra poca disposición de rendirnos, por eso es difícil de aceptar. Yo no lo llego a captar, la enseñanza, eso que me estás explicando, porque yo tengo un concepto de lo que es para mí Dios. Because I have a concept of my own of what God means. Yes. Entonces, hasta que yo no comprenda, me dirá lo mismo. Pero tengo, las palabras es lo que nos separa, pero seguro que el concepto, que la esencia es la misma. It's the words that separate us, but I'm sure that in essence it's the same. Yeah, it is. And we all have our own concept of God. Todos tenemos nuestro propio concepto de Dios. But we all have to be humble enough to understand God is way beyond our concepts. Pero tenemos que ser lo suficientemente humildes como para entender que Dios está más allá de nuestros conceptos. This little mind we cannot comprehend. The mind can only know what is finite. La mente solamente puede comprender lo que es finito. God is infinite. Dios es infinito. So our concepts may be useful, Nuestros conceptos puede que sean útiles, but God is beyond all concepts. pero Dios está más allá de todos los conceptos. Eso es lo que me ocurre al pensar que solo hay un ego y solo hay un jiva, que es el que va haciendo la rueda del samsara. That's what happens to me, that thinking that there is only one ego, one jiva that is doing the samsara wheel. Yes. Va como choca con mi idea de que Dios cada vez es más grande. Crashes with the idea that my idea of God that each time is bigger and bigger. ¿Me entiendes? Right. Ese es el clic. That's the click. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decirle a ella una cosa? No, es para decírsela a ella, no es una pregunta. Yo quería explicar, si es que está bien dicho, que me corrija Michael. I want to explain, tell me Michael if it's well said or well put. Mi forma de explicar lo que le he explicado a ella que no ha captado. My way of explaining to her what she hasn't understood. Vale, Michael ha dicho que solo hay un solo ego. Michael has said that there is only one ego, the first person, I. Solo existo yo. I Mi only ego, exist. Mi mente ego proyecta múltiples My personajes mind projects multiple characters, aparentes seeming, que muestran aspectos de mi propio ego, cada una de ellas. that show aspects of my own ego, each one of them. Pero realmente esos aparentes personajes no existen. But those seeming characters actually don't exist. Pero el ser utiliza al ego mediante la proyección de esos ficticios personajes But the self uses the ego through the projection of those fictitious characters para reconocer el ego que nos queda por trascender to recognize the ego that is still left to transcend a través de cada uno de ellos. through each one of them. Pero el ego es el mío solamente, el de la primera persona. But the ego is only my ego is only the first person one. Yo lo proyecto en cada uno de esos personajes. I project it in each one of those characters that I see. ¿Sí? ¿Yes?
Yes, yes. We can say it's another way, which I think is close to what you're saying. Podemos decirlo de otra manera que es más cercana a la que tú dices. Even if we say there are many egos, even if we believe there are many egos, Incluso decimos que si decimos que hay muchos egos y creemos que hay muchos egos, how many egos can we destroy? ¿cuántos egos podemos destruir? How many egos can we surrender? ¿Cuántos egos podemos rendir? We can only surrender ourselves, Solo podemos rendirnos a nosotros. work on ourselves. Así que tenemos que trabajar en nosotros. So let the others be egos or not. Así que dejemos que los demás sean egos o no. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros. God doesn't ask us to surrender all these egos. Dios no nos pide que rindamos todos estos egos. Surrender your ego, that is enough. Rinde tu ego y eso es suficiente. Cada uno es suyo. Each one their own. Yes, we each have our own responsibility to surrender ourselves. Nuestra propia responsabilidad de rendirnos a nosotros. Thank you. Gracias. There are so many ways we can think about these things and try to understand them. Hay muchas maneras en las que podemos pensar en esto e intentar entenderlo. As we go on, our understanding will develop and will get deeper. A medida que sigamos, la comprensión se irá desarrollando y haciéndose más profunda. It will get deeper, Se hará más profunda, more subtle, más sutil, clearer, más clara and simpler. y más simple. So, how we understood things 5 years ago, 10 years ago, will be different to how we understand them now. Entonces, como entendíamos las cosas hace 5 años, es diferente de cómo las entendemos ahora. If our understanding isn't developing in this way, Si nuestro entendimiento no se está desarrollando de esta manera, we are not making any progress. no estamos haciendo ningún progreso. So now, because I write my book and this blog, Como ahora yo he escrito mi libro y un blog también, sometimes people refer me to something that I wrote 5 years ago or 10 years ago. la gente se refiere a mí como sobre algo que escribí hace 5 o hace 10 años. And I read and I think, oh, now I wouldn't say it like that. Y yo digo, pues ahora no lo diría así, no lo pondría así. That's not the best way of expressing it. Esa no es la mejor manera de expresarlo. So maybe 10 years hence, I'll be the way I'm expressing it now. I'll think, no, that's not such a good way. Así que quizá dentro de 10 años la manera en que la expreso ahora dirá, no, pues no, esa no es una buena manera. But this is what this is naturally what happens as we go deeper and deeper into this practice. Eso es naturalmente lo que ocurre a medida que vamos más y más profundamente en esta práctica. Because our understanding is not just a conceptual understanding. Porque nuestro entendimiento no es solamente un entendimiento conceptual. The true understanding has to come from our heart. El verdadero entendimiento tiene que venir de nuestro corazón. Yo tengo una duda. Yo tengo la duda de, por ejemplo, yo estoy ahora en este sueño, I have the doubt that now I'm in this dream, trabajándome en el interior mío, working the inner mind queriendo a los 180 grados. and trying to turn the full 180 degrees. Si, por ejemplo, yo en esta vida, en este tiempo, yo en vez de irme a los 70, a los 80 o a los 30 grados hacia mí, Instead of going to 30 or 70 or 80 degrees towards me, yo dejo este cuerpo en esta vida, if I leave this body in this life por ejemplo, a 30 grados, ¿no? Que he llegado hasta 30 grados. and I reach the 30 degrees maybe, Cuando yo vuelvo a coger en el otro sueño otro cuerpo, vengo igual con los 30 grados. Y ya empiezo, vuelvo a empezar mi trabajo. when I grab another body and I come back and I keep those 30 degrees and I keep doing my job. Yes. Que no vienes en cualquier vida y vuelves a hacer. You don't restart from scratch in a new life or
We have all been drawn to this path. In this lifetime, we have been drawn to Bhagavan's teachings. Todos hemos sido atraídos a esta enseñanzas de Bhagavan en esta vida. But among all the 7 billion people in this world, Pero de entre todos los 7 billones de personas de este mundo, it's a tiny, tiny percentage who are drawn to this path. es un porcentaje muy pequeño que ha sido atraído a este camino. So why are we being drawn to this path? Entonces, ¿por qué hemos sido atraídos a este camino? It's because of the previous lives, where we have progressed in the previous lives. Es porque por lo que hemos progresado en vidas anteriores, It resumes in this life. se retoma en el punto, en esta vida. In this life, Bhagavan hardly seemed to do any spiritual practice at all. En esta vida, Bhagavan aparentemente no hizo casi ninguna práctica en absoluto. A fear of death came to him, it once turned within. Un miedo a la muerte le llegó y se giró hacia adentro. We may spend our whole life trying to follow his teachings. Nosotros podemos pasar toda la vida siguiendo sus enseñanzas We don't come close to what he was able to do in a split second. y ni siquiera podemos acercarnos a lo que él llegó en una décima de segundo. When Bhagavan was asked about this, Cuando se le preguntó a Bhagavan por esto, he said something that wasn't completed in the previous life was completed in this life. él dijo que algo que no fue completado en la vida anterior se ha completado en esta vida. Sí, que por ejemplo, Yeah. puedo quedarme en 10 grados, pero cuando vuelva puedo avanzar a 80, ¿no? Sí, O a los 180. Maybe I leave my body at 10 degrees, but then I resume maybe, and I can reach 80, for example. On this spiritual path, there really is no going backwards. En el camino espiritual realmente ya no hay marcha atrás. We may delay, we may not progress. Podemos retrasar o no progresar. For instance, if I decide I want to be a guru, I want to have lots of disciples and everything, Por ejemplo, si yo decido que voy a ser un gurú y quiero tener muchos discípulos, I'm not going to develop any further spiritually. Once I get that ego, I am a guru. no me voy a desarrollar espiritualmente mucho porque tengo ese ego de que quiero ser un gurú. So I'm wasting this life. Así que estoy desperdiciando esta vida. But the next life, when it starts, I have to start off from where I left off. So Pero la siguiente vida, cuando empiece, tengo que empezar donde lo dejé. it's like if rain falls on a mountain, Es como si la lluvia cae en una montaña. some rain quickly joins a river that's going direct to the ocean. Algunas aguas simplemente se unen a un río y llegan rápidamente al océano. But some rain gets stuck in a lake. Pero algunas lluvias se quedan estancadas en un lago. And while it's in that lake, it may get evaporated again Y mientras están en ese lago pueden evaporarse de nuevo and start over again. y empezar de nuevo. Ultimately, we all have to reach the ocean. Pero al final todos tenemos que alcanzar el océano. So there may be delays along the way. Así que puede haber retrasos durante el camino. If the train is heading only in one direction, El tren está dirigiéndose solamente en una dirección. on the way we may see we may pass through a station which we think, oh, this looks a very beautiful place. Por el camino podemos pasar por una estación que parece que este es un sitio muy bonito. So we get off the train. Así que nos bajamos del tren. So we don't progress any further. Así que no progresamos, no llegamos más lejos. But sooner or later we have to get back on the train. Pero tarde o temprano tenemos que volver a subirnos al tren. And the trains are all going in the same direction. Y los trenes van en la misma dirección. So there can be delays on the path, but no going back. Así que puede haber retrasos en el camino, pero no vuelta atrás. But if we are wise, we avoid the delays. Pero si somos sabios, evitaremos los retrasos. La formulación de esta pregunta puede ser de la misma compañía de trenes, quiero decir. Puede Can it be the same train company? seguir en otra vía diferente. It's the same train company, yeah. Es la misma compañía de trenes. Your ticket is good on any train. Tu billete vale en cualquier tren. Para cualquier tren, en otra enseñanza, por ejemplo, en el Zen o en el sufismo. O sea, In another teaching, in Zen or Sufism, you can keep going further. Yes, you can, but ultimately we've all got to go to the same goal.
Pero sí, en el penúltimo término todos van al mismo lugar. And Bhagavan said, there are many roads leading to the city. Y Bhagavan decía que hay muchas carreteras que llevan a la ciudad. But the city has only one gate. Pero la ciudad solamente tiene una puerta. You have to pass through that gate in order to enter the city. Tienes que pasar por esa puerta para entrar en la ciudad. That gate is self-investigation and self-surrender. Esa puerta es la autoinvestigación y la autorrendición. So all other spiritual paths ultimately have to come to this. Así que todos los que están en el camino espiritual tienen que pasar por ella. O sea, en todas las sendas espirituales, finalmente, la autoinvestigación, digamos, la práctica final. In all spiritual paths, the final practice Yes, is this. es esta. Because every spiritual practice, other than self-investigation, we are attending to something other than ourselves. Porque en cada práctica espiritual diferente de la autoinvestigación estamos atendiendo a otra cosa diferente de nosotros mismos. But ultimately, in order to know ourselves, we've got to attend to ourselves. Pero en último término, para conocernos a nosotros tenemos que atendernos a nosotros mismos. So whatever the spiritual tradition or whatever the religion, ultimately, we have to turn back within. Así que independientemente de cualquier tradición o religión, al final tenemos que volvernos hacia adentro. And in all true spiritual traditions, they talk about this in some way or other. Y en todas las verdaderas tradiciones espirituales hablan de esto, de una manera u otra. They may have other practices, but there's always some hint about this. Pueden tener otras prácticas espirituales, pero siempre hay indicaciones sobre esto. But nowhere, not even in the old texts or in the Upanishads or the old commentaries on them, no one has expressed it so clearly, so simply, and so in such a deep way like Bhagavan has expressed. Pero en ninguno de los textos antiguos como los Upanishads ni en los comentarios sobre los Upanishads se ha expresado de una manera tan clara, tan profunda como Bhagavan lo ha hecho. It's not that what Bhagavan taught has never been taught before. No es que lo que Bhagavan enseñó no se hubiera enseñado antes. It's here, it's scattered here and there all over the place. Estaba disperso por aquí y por allá, por muchos lugares. But Bhagavan has explained it in a very, very simple, clear and direct way. Pero Bhagavan lo ha explicado de una manera muy simple, clara y directa. Bhagavan has made it very easy for us. Bhagavan lo ha hecho muy fácil para nosotros. Sadhu Om used to say, Bhagavan is the greatest doctor in the world. Sadhu Om solía decir que Bhagavan es el mejor doctor del mundo. If you go to the surgery of the greatest doctor in the world, what sort of patients do you find there? Si vas a la cirugía del mejor doctor del mundo, ¿qué encuentran los pacientes allí? You don't find patients with cold or broken finger or something. It's only the patients with really hopeless conditions. No encuentras pacientes con resfriados o con dedos rotos, sino a pacientes con las peores condiciones. Patients who cannot be cured by any other doctor. Pacientes que no pueden ser curados por ningún otro doctor. So we are patients like that. Así que nosotros somos pacientes de ese tipo. We are hopeless cases. Somos casos perdidos. So we have been brought to the greatest doctor. We have been brought to the greatest doctor in the world. Así que hemos sido atraídos al mejor doctor del mundo. Because he alone can save us. Porque solo él puede salvarnos. Un grupo de salteados. Se dijo en la Biblia que como un castigo se separaron los idiomas. It is in the Bible that as a punishment, the languages were separated. Se separaron por no obedecer, ¿no? Sorry, mate. Y yo pregunto si alguna vez Bhagavan comentó esta historia del por qué se separaron y se habla de diferentes maneras. And I want to ask if Bhagavan commented on this, if he ever commented on this, why the languages separated and they were spread all over. No, not as far as I know. No que yo sepa. Eso no se explica, ¿no? No tiene ningún sentido el que
no nos entendamos en el mundo. It makes no sense that we don't understand each other between humans, among humans. Even when we speak the same language, we don't understand each other. Incluso cuando hablamos el mismo idioma no nos entendemos los unos a los otros. Language is just one thing that separates people. El idioma no es más que una cosa que separa a la gente. Language separates us, religion separates us. Las religiones nos separan, la raza nos separa. All the religions separate us. Las religiones nos separan. ¿Por qué nos podemos entender? ¿Por qué separaron? Siempre lo he tenido, desde tiempo. I just wanted to find out why we separated all these languages. But Bhagavan said there is only one real language. Bhagavan dijo que solamente hay un único idioma real. That is, only one language can convey the truth. Solo un verdadero lenguaje que puede transmitir la verdad. And that is silence. Y es el silencio. Menos mal que hemos llegado aquí, a Bhagavan, yes. a saber lo que tenemos que hacer. But how to understand the silence? Pero ¿cómo entender el silencio? The way to understand silence is to turn within. La manera de entender el silencio es girarse hacia adentro. By surrendering ourselves, we learn the language of silence. Rindiéndonos a nosotros, entendemos el lenguaje del silencio. If we learn the language of silence, then no other language is necessary. Si entendemos el lenguaje del silencio, entonces ningún otro idioma es necesario. That is the one language that will join us all as one. Es el único lenguaje que nos unirá a todos como uno. Ultimately, what separates us, the root cause of separation, is not language. En último término, la última causa de separación no es el idioma. It's not gender. No es el género. It's not sexuality. No es la sexualidad. It's not race. No es la raza. It's not religion. No es la religión. It's not any of these things. No es ninguna de estas cosas. It's ego. Es el ego. Ego feels, I am a Christian, I am a Muslim, I am a Hindu. El ego siente, soy un cristiano, soy un musulmán, soy hindú. My religion is the true religion, your religion is the false religion. Mi religión es la verdadera religión, la tuya es la falsa. My politics is good politics, your politics is bad politics. Mi política es la buena, la tuya es la mala. My country is a good country, your country is a bad country. Y mi país es un buen país, el tuyo es un mal país. All the root of all problems, they all come back to ego. La raíz de todos los problemas vuelve al final al ego. What does it matter what gender someone is, what sexuality they are, what language they speak, what religion they are? ¿Qué importa qué género, qué sexo tenga, o qué sexualidad, o qué idioma hable una persona? If we are ready to love all people as ourselves, si estamos dispuestos a amar a todas las personas como a nosotros mismos, then none of these things matter. Ninguna de estas cosas importa. If there's love in our heart, even if we can't speak the same language, we will be able to communicate. Si hay amor en nuestro corazón, incluso si no hablamos el mismo idioma, podremos comunicarnos. If there's no love in our heart, even if we speak the same language, si no hay amor en nuestro corazón, incluso si hablamos el mismo idioma, we don't communicate. No nos comunicamos. So the solution to all problems is to subdue this ego. The more ego subsides, así que la solución para todos los problemas es que desaparezca este ego. Mientras más desaparezca, mejor. the less problems there will be. Menos problemas habrá. Inside and outside are an illusion. Dentro y fuera son una ilusión. Now it seems to us some things are inside this body. Porque ahora nos parece que hay algo dentro de este cuerpo. Our thoughts, our feelings, our emotions, they all seem to be inside. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todos están dentro del cuerpo. But the rest of the world seems to be outside. Y el resto del mundo parece estar fuera. But actually, just like the world we see in a dream,
is inside our own mind, Pero de la misma manera que el mundo del sueño está dentro de nuestra propia mente, this world is inside our mind. este mundo está dentro de nuestra propia mente. That is what we call the world is just a construction of 5 types of sensory perception. Lo que llamamos el mundo es una construcción de 5 tipos de percepción sensorial. Sight, sound, Vistas, touch, cosas que oímos, smell, tactos, and taste. olfato y sabor. Apart from these 5 types of sensory sensations, there is no such thing as world. Aparte de estas 5 percepciones sensoriales, no hay tal cosa como el mundo. And these are all within us, within the mind. Y todas estas están dentro de nosotros, de nuestra mente. So in that sense, there's nothing outside, everything is inside. Entonces, en este sentido, everything is Inside. todo está dentro, nada está fuera. But in another sense, the sense in which Bhagavan generally uses this term inside and outside, Pero generalmente, en la manera en que Bhagavan usa los términos dentro y fuera, what is inside is only ourself. lo que está dentro es únicamente nosotros mismos. All phenomena are extraneous to ourself. Todo fenómeno es exterior a nosotros, Extraneous and therefore external to ourselves. externo, por lo tanto externo, exterior. So in that sense, that is the sense in which Bhagavan generally uses inside and outside. Es en ese sentido que Bhagavan usa dentro y fuera. So when Bhagavan says look within, he doesn't mean look at the thoughts, look at the emotions. Así que cuando Bhagavan dice mira dentro, no dice mira las emociones o mira los pensamientos. They're all outside. Están todos fuera. Look back at ourself, at I. Mira de vuelta a nosotros, a yo. But even this difference between ourself and everything else, Pero incluso esta diferencia entre nosotros y todo lo demás. ourself is inside, everything else is outside, metaphorically Nosotros está speaking. dentro y todo lo demás está fuera, metafóricamente hablando. Even this distinction is real only so long as we rise as ego. Esta distinción solamente es real mientras surjamos como ego. When we turn back within and merge into our source, Cuando nos volvamos de vuelta hacia adentro y nos sumerjamos en la fuente, then the dream of inside and outside will come to an end. el sueño de dentro y fuera llegará a su fin. There will be no duality of any kind whatsoever. No habrá dualidad de ningún tipo. Mi sensación es como si todo fuera yo. Sensation is Desde el everything was me from the ego. It is. Everything is. Everything. All phenomena are our own thoughts. Todos los fenómenos son nuestros propios pensamientos. Just like everything we see in a dream. What is the substance behind all the images we see in a dream? Como todo lo que vemos todas las imágenes que vemos en el sueño, ¿cuál es su sustancia? It's our own awareness. Es nuestra propia conciencia. But that is awareness in the sense of mind. Pero esa es conciencia en el sentido de la mente. It's our own mind that we see as the dream world. Es nuestra propia mente que vemos como el mundo de sueño. It's our own mind that we see as this world. Es nuestra propia mente como vemos este mundo. El Saturiva este. Sutarigo. Es Sutarigo. Será el Sutarigo. Sutarivu, yes, awareness of anything. But Sí, conciencia de cualquier cosa, so long as there's a subject and object, mientras haya sujeto y objeto, perceiver and thing perceived, percibidor y cosa percibida, that is Sutarivu. eso es sutaribu. But when we turn within, nothing is perceived, Pero cuando nos volvemos hacia adentro, nada es percibido. or the perceiver perceives itself. O el percibidor se percibe a sí mismo. So then there's only one. Así que solo hay uno. That is pure awareness. Eso es pura conciencia.